Hola, buenos días, chicas. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Bueno, Vamos a empezar las presentaciones a la medida que vayan ingresando para que no nos demoremos mucho tiempo. Como ven en el mensaje, se ha habilitado la función de compartir. Entonces, vamos a intentar, no sé si el sistema les permite a ustedes, si les da las autorizaciones para compartir. Si fuera así, y ya tienen la presentación colocada, entonces podemos iniciar y ver si se puede compartir múltiples pantallas. Licen, de mi grupo falta Jorge. Ha tenido unos inconvenientes en su casa. ¿Ya? ¿Y él piensa en presentarlo cuándo o qué es lo que te dijo? No, estaba muy apurado y no me pudo ya contestar eso. Simplemente me dijo de que tenía problemas en su casa, que me imagino que después se va a comunicar con usted. Ya, comprendo. Ok, entonces, bueno, a excepción de él, ¿hay alguna otra persona más que haya tenido complicaciones o tenga algo que indicar antes de empezar la sesión? Artículo. Ya, entonces, para poder empezar a presentar, vamos a hacer la prueba si es que tú, Geisa, puedes compartir. Ya estás compartiendo, ¿no? Sí. Por lo menos está bien. ¿Lo dejo de compartir? Se sigue viendo la pantalla de la licenciada. Vale. Creo que la licenciada tenía que dejar de compartir para que vos puedas compartir, ¿no? Sí.
Ahora sí, Geisa, puedo observar tu pantalla. Ah, ok. Entonces, si estás lista, puedes comenzar. Ya. Buenos días. Nosotros somos el primer grupo, el de etnobotánica, y vamos a compartir con ustedes artículos referentes a nuestro proyecto. El primer artículo que vamos a compartir es del ajo. Antes de iniciar a ver el artículo. Como estás haciendo esa introducción, dinos por lo menos tu tema y tu objetivo del trabajo de investigación y después empiezas con los artículos, por favor. Ah, ya. Si lo tienes, si no, así general, no tiene que ser específico para que más o menos me ubique si han cambiado ustedes el contexto. Es plantas medicinales para el tratamiento de patologías más frecuentes en Santa Cruz de la Sierra 2020. Ya, Ese es el título. Y el objetivo en sí es describir los principios activos de las plantas medicinales para el tratamiento de las patologías de Santa Cruz de la Sierra. Ok, perfecto, gracias. Ahora puedes comenzar. En función a eso, debemos recordar que nuestro proyecto está tomando 5 plantas a estudiar, que es el ajo, está el eucalipto, el té verde, la cola de caballo y el diente de león. Como nosotros somos 3 integrantes que estamos en esta materia, vamos a ver 3 artículos. El primer artículo que vamos a ver es el ajo. Antes de ver el artículo, nosotros necesitamos saber lo que hace una investigadora. Para hacer una investigación, ya sea de un medicamento, en un grupo, necesita dar el medicamento específico y un placebo a diferentes grupos de estudio. El método que se está utilizando para este artículo es el método doble ciego, es decir, de que a un grupo de pacientes X, de manera aleatoria, se divide en 2, un grupo de tratamiento y un grupo de control. Al grupo de tratamiento se les da, en realidad, el medicamento. En este caso vendría a ser el ajo crudo. Y al otro grupo se les da lo que es el placebo. Y se les hace un seguimiento a los 2 grupos y se comparan los resultados. Okay. ¿Qué es el placebo? Antes de mostrarles el cuadrito, también necesitamos saber qué es el placebo. El placebo es una sustancia farmacológica inerte que se utiliza como control de un ensayo clínico. Es decir, de que es una prescripción médica para satisfacer al paciente, al enfermo, sin que tenga, digamos, algún resultado en su organismo. Es decir, que se lo afecta de manera psicológica. Esto también puede ser nocivo, lo que es el nocebo, digamos, de que la persona sea afectada negativamente. Sabiendo todo esto, nosotros vamos a pasar a lo que es el cuadro estadístico. Ok, en este cuadro estadístico ha sido sacado del artículo de efectos cardiovasculares del ajo Allium sativum, de La Fuente del Cielo, una versión impresa de ISSN 4-622, y sus autores son Jacinto García Gómez y Francisco Sánchez Muñiz. En la
Figura 1, lo que nosotros vemos es la variación de los niveles del colesterol en pacientes tratados con ajo frente a un placebo. Esto ha sido de los autores Szilagyi y Neal. Es decir, que hace una comparación a lo que yo les decía del grupo de tratamiento de pacientes. El grupo total de pacientes ha sido dividido en dos grupos. El que tiene la columna blanco es el que ha tomado la medicación del ajo. Y la otra columna, que está en este caso está de negro, es el placebo que se les da. Ellos inicialmente, donde dice basal, vendría a ser, digamos, los niveles iniciales que tuvieron, que han sido medidos antes de iniciar el tratamiento. Y esto nos ha dado un promedio de alrededor de 6.8 mmol sobre litros, milimol. Ellos han iniciado. Entonces, de acuerdo al gráfico nos dice que cada 4 semanas se hacía la medición de los niveles de colesterol. Si nos fijamos, con el ajo, los pacientes que tuvieron la medicación del ajo ha ido reduciendo paulatinamente cada 4 semanas hasta la semana 16. En la semana 16 ha tenido una reducción del, a ver, es 6.8. Ha tenido una reducción del 12%. ¿Cómo yo he obtenido este dato? Este dato prácticamente en el artículo no me lo daba, simplemente me mostraba la figurita. Pero yo este dato lo he sacado, que se reduce el 12%, ¿cómo? Si yo en el gráfico me muestra que está al 6, a ver acá, no sé si, ¿se puede ver el cursor? Hola. Aló. Sí, puedes Se ve utilizar solamente los los marcadores. gráficos. Debes, tienes una pantallita donde puedes colocar un lapicito. En el lapicito te da Ya. la opción para marcar. Ok. Entonces, ¿cómo yo he obtenido este dato de que se ha reducido el 12% en este caso? Es de que en la última columna de la semana 16, si nos fijamos, toma el valor de 6. Contra la primera semana, que es 6.8. Entonces, yo lo que he hecho para sacar es una división del 6 dividido entre 6.8 por 100. Ahí con eso me da de que en esta semana yo tengo 88%. 88. Si este era el 100 inicialmente, entonces, ¿qué quiere decir? Que con el tratamiento del ajo, el paciente ha reducido un 12% utilizando los ajos crudos, a diferencia del paciente que simplemente ha tomado un placebo. Si nos fijamos prácticamente, el paciente que ha tomado el placebo simplemente ha iniciado en un 6.7, ha bajado a un 6.6. Eso prácticamente sería 1.5% que se ha reducido nada más. Donde el cuerpo ha creado, ha reducido los niveles de colesterol mediante la sugestión. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, ya. Sí, parece, lo que Sí, pasa se es que escucha. tardo en colocar el micrófono para no interrumpirte. Ah, ok. Es que a veces ya me pasó de que la anterior vez estaba exponiendo 3 veces y se me cortaba y nadie me escuchaba. Tenía que repetir. Se te escucha. Sí. Ah, ok. Ya. Entonces, esa sería la figura 1. En cuanto a la figura 2, prácticamente es lo mismo, pero en este caso, ¿qué es lo que medimos? Medimos los niveles de triglicéridos en los pacientes. Entonces, inicialmente ellos parten con el grupo de pacientes que va a ser tratado con ajo, parte con 2.5, que es el 100%, y
a la semana 16, este prácticamente tiene 2.1. Si yo saco el porcentaje, este está al 84%. El 84%. Eso quiere decir que con el tratamiento del ajo ha habido una reducción del 16% al realizar este tratamiento. Algo que debe llamarnos la atención, si bien se está realizando el tratamiento, en este gráfico de columna de los pacientes que están haciendo el tratamiento con ajo, en la semana 12 hay una ligera subida en los niveles de triglicéridos. Entonces, en base a los datos que yo tengo simplemente al ver, puedo decir de que los pacientes no han consumido el ajo, ha habido mala dosificación, o por último podría ser de que haya habido mala lectura en la medición de los niveles de los triglicéridos. A mi entender. Sí, también puede ser un efecto fisiológico, ¿no? O sea, nuestro cuerpo necesita triglicéridos, entonces tal vez habría que ver el porqué fisiológico. Por eso este trabajo, donde tú lo has presentado, está excelente, satisface la necesidad de bioestadística. Lo primero que te van a preguntar aquí es ¿por qué mecanismo el ajo está reduciendo los niveles de triglicéridos y de colesterol? Y ahí tú vas a tener la respuesta. Lo que pasa es que cuando bajan tus niveles de triglicéridos, no quiere decir que todos los triglicéridos están mal. Tu cuerpo está acostumbrado a recibir una dosis del 100% de triglicéridos. Entonces, a la semana 8, como hay este descenso tan fuerte de triglicéridos, ¿qué va a hacer? Tu cuerpo va a sintetizar triglicéridos, ya no los va a asimilar. Ahora los va a sintetizar. Entonces, a la semana 12 estamos viendo más bien un efecto fisiológico de tu cuerpo, de la respuesta del cuerpo, porque a veces algunas respuestas demoran más tiempo en efectuarse. Yo no diría que es un error de lectura, puede ser sí, pero tal vez no, porque ya aquí sería un error si fueran las primeras semanas que todavía no hay entrenamiento. Pero ya esta semana lo que yo más bien veo es que es una respuesta fisiológica del cuerpo a satisfacer la demanda del organismo. Recuerden que sus células están acostumbradas a azúcar. Entonces, ustedes se ponen, digamos, las pilas y reducen su azúcar. Va a reducir a tal nivel que el cuerpo va a decir, oye, nos falta azúcar. Y su mismo cuerpo va a sintetizar ese azúcar. Es lo mismo que está sucediendo aquí, ¿no? Ha bajado tanto los triglicéridos que ahora fisiológicamente el cuerpo los está produciendo para satisfacer las necesidades, pero ya a las 16 semanas se vuelve a estabilizar, es decir, estamos manteniendo niveles más bajos de triglicéridos. No tienen que desaparecer, porque los triglicéridos tienen su función, solo que tienen que mantenerse a cierto nivel fisiológicamente correcto. Sí. Y con respecto al grupo de pacientes, inicialmente ellos aproximadamente inician en 2.4 y bajan, o sea, se reduce un poco, pongamos 2.37. Si yo saco a eso, lo que se reduce en sí es 1.25% simplemente. Es decir, de que acá inicia en 100, o sea, con el efecto placebo, acá sería un 98.75. Solamente existe una pequeña reducción en eso. Entonces acá con estos cuadros nos fijamos de que el tratamiento con ajo crudo es muy efectivo para reducir los niveles de triglicéridos y de colesterol. Ya, perfecto. Ahora puedes borrar tus numeritos. Con relación a lo que tú has presentado ahora, cuando sea la exposición, si es que tienen que hacerlo la exposición a todos los docentes,
para ganar tiempo, ya no nos vas a explicar cómo has hecho el cálculo, simplemente vas a mencionar que por una regla de 3 a través de los gráficos, tú has calculado que es una reducción de un 12% y en el otro que es de un, no recuerdo cuánto era, del último caso creo que de un 10%, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque yo ya lo he visto y eso tal vez no es tan importante para los otros docentes. Vamos, por favor, ¿quién le toca exponer eucalipto? Licen, perdón, había Sí. estado con mi micrófono apagado. Este tema lo hacemos con Jorge. 2 slides lo hago yo y la continuación lo hace Jorge, pero Jorge no está por los inconvenientes que ha tenido. Ya. ¿Pasaríamos al tema del té verde? Si tú puedes exponerlo, me gustaría para que les ayude a estructurar su trabajo, que lo muestres así general, ¿no? Ok. Listo. Entonces, este es otro artículo que hemos obtenido, que es de la evaluación de la actividad antioxidante de aceites esenciales de eucaliptos cultivados en Colombia. En sí, este slide trata de los diferentes tipos de eucaliptos que podemos tener. Acá está el Globulus, que es el más conocido y es el que tenemos acá en Bolivia, el Citriodora, el Tereticomis, el Camaldulensis, y que nos da, para cada tipo de eucalipto tenemos diferentes tipos de compuestos, es decir, que varía entre los principios activos del porcentaje, dependiendo también del lugar de donde se cultive y los autores que han hecho la recopilación de esta información. Como ya habíamos mencionado, este análisis se hace en Colombia. Entonces, en la segunda tabla nos muestra el tiempo de retención, el compuesto químico obtenido de la planta, en este caso el eucalipto. El tipo de eucalipto que se está analizando es el eucalipto camaldulensis de la población chiriguaná. Sabiendo estos dos datos, porque eso va a ser lo que se va a comparar con las otras 2 tablas, que va a variar el lugar y el tipo de eucalipto. Entonces, en el tiempo de retención acá, nos dice que al 9.462 minutos, el compuesto pineno obtiene un porcentaje relativo de 3.41. A los 9.814 minutos, el pineno obtiene un porcentaje de 1.30 y a los 10 minutos con 85.3 segundos obtiene 6.85. La sumatoria de todos estos porcentajes que se ha obtenido en función al compuesto pineno se suman, dándonos un porcentaje relativo. Un porcentaje relativo. Lo mismo se haría para los demás compuestos como el beta-pineno, el eucaliptol, el isocarbeol, el alfa-terpineol, el epiglobulol y el globulol. Ahora, en esta planta, en el eucalipto camaldulensis, nosotros podemos decir de que existe mayor porcentaje de principio activo del eucaliptol. Del eucaliptol, que tiene aproximadamente 49.88%. Es el mayor compuesto que tiene este eucalipto. Luego viene seguido del alfa-pineno con 11.56%. Y tendríamos después al isocarbeol con 3.55%. Serían los tres principales principios activos que tiene el eucalipto camaldulensis.
Ahora, ¿a qué se refiere la probabilidad de coincidencia? Es decir, de que se tiene una base de datos. En comparación a esa base de datos, nosotros al porcentaje obtenido se hace una comparación de la probabilidad. En este caso, el que mayor probabilidad de coincidencia tiene es el epiglobolul. Pero si nos fijamos, el porcentaje relativo en nuestra planta de estudio solamente representa 1.26%, es mínimo. Es el porcentaje mínimo que tiene la planta. A nosotros, para hacer el cuadro de comparación más adelante, lo que nos interesa son los que tienen mayor porcentaje de principios activos, como el alfa-tirpineol. Entonces, tenemos cuatro principios activos que tienen una buena cantidad en la planta. En este caso tenemos acá el eucalipto, que prácticamente es la misma planta, pero que está en diferentes zonas. En este caso está en la jagua de Ibírico. En la anterior nosotros estábamos haciendo en la población el Chiriguana. Entonces, ¿qué pasa? Entre población y población o ciudad y ciudad hay ciertas condiciones que van a variar, ya sea el pH del suelo, el tema del clima. Entonces puede provocar de que si bien tenemos la misma planta, sus principios lleguen a variar. Si nos fijamos acá, el alfa-pineno, inicialmente en la población de Chiriguaná tenía 11.56. Acá, en esta nueva población que es la jagua, tiene 13%. O sea, existe una variación de 11.56 a 13%. Y en cuanto al tiempo, tenemos... En cuanto al tiempo, nos fijamos de que... En cuanto al tiempo, casi prácticamente no varía porque tiene de 10.85 a 10.87, ¿no? Lo que sí varía es el porcentaje que tiene este principio. Por ejemplo, el alfa-pineno tiene 2.49, acá tiene 2.65. El eucaliptol, que es el mayor componente que tiene en la provincia de Chiriguaná, acá tenemos 41.86. Ya podemos pasar aquí, bueno, en estas tablas lo que yo te voy a sugerir es que trates de hacerlo un poco más dinámico. Me imagino que en tu presentación, esta planta para mí es ideal, o sea, la de ajo me gustaría que la utilices para ver el efecto fisiopatológico, y para esta del eucalipto, utilícenla para explotarla en la parte de botánica, porque justamente como me estás mostrando diferentes tipos de especies, entonces no se olviden que para la parte de botánica tienen que especificar la familia, tienen que especificar el nombre científico, que aquí está, ¿no es cierto?, las especies, tienen que especificar el grupo botánico, si es monocotiledonia, dicotiledonia, etcétera. Pero habla un poquito más de la parte botánica, ¿no? De la parte botánica, el tipo de hojas, aquí pueden mencionar y explotar eso. Y como tú me estás mostrando aquí del rendimiento, los porcentajes relativos, utiliza la parte físico-química, es decir, ¿qué es ese porcentaje de retención? O sea, tú haces una columna, ¿no es cierto?, donde está la planta machucada, esa planta, ese extracto de la planta la haces pasar por una columna, esa columna tiene varias granos de retención de diferentes diámetros, y a medida de que el compuesto va pasando, se va a ir desregando me imagino que es una cámara de separación de compuestos, y termina en una pipetita, en una manguerita, un grifo que uno abre y va colectando lo que va cayendo ahí.
por lo menos que yo me acuerde, así lo hacíamos en La Paz, en los laboratorios de etnobotánica. Entonces, de acuerdo al tiempo, justamente al tiempo que demoraba en pasar el extracto por toda esa columna, se iba colectando, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo de cromatografía que se hace para obtener estos principios. Y esto le va a interesar muchísimo a tu profesor de físico-química. Te va a preguntar, ¿por qué, por ejemplo, tal compuesto está pasando en el minuto 11? Entonces, ¿de qué depende de que el compuesto pase más rápido o pase más lento? Depende de su tamaño, depende de su peso molecular y depende de las cargas. Entonces, yo aquí les aconsejaría que de estos tres principios que tú me has mencionado, del eucaliptol, el alfa-pineno y el alfa-terpineol, tengas listas sus estructuras tridimensionales, ¿ya? Y le indiquen también al de química orgánica cómo es el compuesto. Yo estoy segura que eso es lo que van a preguntar ellos, ¿no? ¿Cómo es que pasa ese compuesto por esa columna de cromatografía? ¿Por qué pasa más rápido? Etcétera. Y luego ya podrías hablar de las cualidades del eucaliptol, que sería lo ideal para poder extraer, o me podrías decir cuál de estos tres compuestos son los que más nos interesa extraer. Por ahí el eucaliptol es el que más se extrae, pero no tiene un impacto económico ni farmacológico importante, tal vez sea otro, ¿no? Pero ahorita lo que tú me has mostrado está excelente, excelente para poder dar un principio, ¿no? Ahora aquí me hablas de aceites esenciales. Tal vez es cromatografía de gases lo que utilizan. ¿Te has fijado qué tipo de mecanismo de obtención de aceites es? Si es por cromatografía de gases o por cromatografía de columna. ¿O no dice el artículo? De columnas, ¿eh? Es de columna, ¿no? Ya, entonces, eso sería bueno, que aquí este artículo sea el inicio para explotar la parte de justamente físico-química, porque estos compuestos se van separando por minutos y eso depende de cómo van pasando a través de la columna por sus calidades físico-químicas como peso molecular, estructura química, solubilidad, etcétera, para que pase más rápido y más lento. Y ahí tú vas a entender por qué hay ese porcentaje de coincidencia. ¿Ya? Muy bien. Ya, disculpa que te haya cortado, pero me parece importante. Vamos con el té verde, ahora sí. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañero. A mí me toca hablar sobre el té verde. Bueno, antes de entrar con el artículo que he encontrado, les voy a hablar una pequeña introducción sobre el té verde. Como todos sabrán, el té verde es una de las bebidas más sanas del planeta. Es uno de los datos que lo pueden caracterizar. Mayormente este se toma en el oriente, lo toman más seguido los asiáticos, chinos, japoneses. Está compuesto por muchos antioxidantes y nutrientes con grandes efectos sobre el cuerpo. A continuación le voy a mencionar algunos de los beneficios que este provee. Por decir, mejora el funcionamiento del cerebro, favorece la combustión de las grasas, mejora el rendimiento físico, reduce el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer, previene las enfermedades cardiovasculares. Pero no vamos a hablar de todo y cada uno de ellos. No vamos a basar más a uno, que vendría siendo el punto número 2, que vendría siendo favorece la combustión de las grasas. Pero ¿cómo lo vamos a relacionar? Es a base de nos vamos a centrar en una, no patología, sino en una condición física que vendría siendo la obesidad, que también lo sufren acá en Bolivia. Siguiente, por favor. Aquí. Geisa, no sé si te aparece para poder colocar las imágenes. Gracias. Bueno,
La obesidad, como anteriormente había dicho, es una condición física por una mala alimentación. El té verde, esto es más o menos lo que se dice y se ha confabulado en varias páginas, de persona en persona ha pasado esta información, que el té verde incrementa la reducción de grasas y mejora el rendimiento físico. Todos buscan enflaquecer o bajar de peso o piensan que es algo sano de bajar en tiempo rápido. Así que se van a estas partes fáciles y no a una buena nutrición o actividad física. En 2 estudios individuales se demostró que la cafeína incrementa el rendimiento físico con un promedio de 11 a 12%. Muchas personas han hecho ejercicio y durante el ejercicio o antes del ejercicio lo que toman es café, la cafeína, porque les ayuda a proveer el rendimiento físico, ¿no? Les ayuda a, a rendir físicamente. Y esto es lo que queremos demostrar con el artículo que he encontrado. Siguiente, por favor. El artículo que he encontrado lo he sacado de una página española que es Nutrición Hospitalaria, donde médicos certificados comparten artículos científicos y de sus opiniones. Efectos del consumo de té verde o extracto de té verde en el peso y en la composición corporal. Revisión sistemática y metaanálisis. Bueno, antes de comenzar le voy a hablar un poquito sobre la introducción. La cafeína y las catequinas contenidas en el té verde podría tener un efecto termogénico que favorece la pérdida de peso y de grasa corporal. Cabe recalcar que el café contiene un mayor porcentaje de cafeína que el té verde, pero aquí más o menos quieren demostrar que el té verde puede reemplazar fácilmente a la cafeína. Y si es que el té verde es una buena opción para bajar de peso. Bueno, el objetivo del presente estudio es evaluar la magnitud del efecto del té verde o de sus extractos, que vendría siendo las cafeínas y catequinas, que estos son componentes que lo tienen el té verde, sobre el peso corporal y la composición corporal. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que se ha realizado este estudio? A continuación le voy a explicar más o menos cómo es que se han seleccionado de tantos estudios por decir, de diferentes páginas o centros de información, artículos, ¿sí? Como Medline, eh, se han sacado la información por el simple hecho de que de muchos que habían, se han seleccionado y se han descartado la mayoría porque no cumplían con el requerimiento que esta investigación se estaba haciendo. Entonces, de muchos solamente quedaron 5 investigaciones. El material y método. Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis para determinar la magnitud del efecto del té verde o de sus extractos. Como podrán ver en esta tabla, es del peso corporal. Se han dividido en 2 grupos, que vendría siendo el grupo de intervención y el grupo de placebo. En el grupo de intervención se le da bebida de té verde en cápsula u otras presentaciones. En el grupo de placebo se le da la misma cantidad de bebida, pero sin las composiciones de catequina y cafeína, que vendría siendo las composiciones de té verde, sin nada que pudiera alterar el resultado. En este grupo se dividían entre asiáticos y se dividían entre caucásicos, que caucásico es la referencia a una piel más clara, más blanca. Bueno,
En el grupo de los asiáticos, el número total de población era 301. Y aquí se han realizado 3 estudios. Las 210 personas, el grupo total de los dos grupos era 301 y el grupo de población de los asiáticos era 210. En este de los asiáticos se han realizado 3 estudios y en el de los caucásicos de 91 personas se han realizado 2 estudios. El análisis estadístico en el subgrupo de individuos asiáticos reveló una diferencia media que podrán ver en el gráfico, estadísticamente no significativa de pérdida de peso, de menos 0,81 kilogramos. El análisis sistemático en el subgrupo de individuos caucásicos reveló que la diferencia media estadísticamente no significaba pérdida de peso, de menos 0,33 kilogramos. En el análisis total reveló que